Bueno, buenas noches, Jersey Colmenares, sección 3BN 61, Derecho Romano. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de los contratos en el derecho romano. No sin antes, pues, hacer una breve definición de lo que son los contratos. El contrato es el acto de acuerdo de voluntades entre dos o más personas para generar una obligación. Importante también conocer los elementos de los contratos: sujeto, ¿verdad?, consentimiento, objeto, forma y causa. Dentro de lo que es los elementos es importante el consentimiento, que no estén lo que son los vicios del consentimiento, en este caso dolo, error, lesión o lesión. Esos son los vicios del consentimiento. ¿Okay? Es importante conocerlo. Una vez ya teniendo la definición de lo que es el concepto de los contratos y los elementos de los contratos, vamos a pasar a la clasificación. A más grandes rasgos se clasifican en nominados e innominados. Dentro de los nominados, como podemos ver acá en la gráfica, tenemos los variables, ¿verdad?, los literales, los reales y los consensuales. Y dentro de los innominados tenemos, valga la redundancia, tenemos los innominados, y por último finalizaremos con lo que son los cuasicontratos. Dentro de los contratos verbales tenemos los tipos nexum, que era en donde el deudor, ¿verdad?, por una u otra razón se convertía en rehén hasta el momento de cumplir con la obligación que se estaba generando. Esa era básicamente la condición de los contratos verbales nexo. Importante la característica de los contratos verbales era que rendían palabras solemnes, como dice acá en la lámina. Usaban ciertos vocablos solemnes, ¿verdad?, para la obligación de las partes. En alguno de esos tipos de contratos verbales tenía el que se hacía, por ejemplo, con la balanza y el bronce, que se hacía ante 5 personas, ¿okay? Para ese tipo de tipos de contratos verbales. Luego tendríamos lo que eran los exponsios, que eran las promesas, ¿verdad?, que le hacían los romanos a la divinidad. Era más que todo de tipo dogmático, de tipo religioso. De luego teníamos los lucidandum liberti, que era la promesa jurada que le hacía el esclavo para hacerle algún trabajo al patrón. ¿Okay? Luego tenemos el dictio dotis, donde era la declaración verbal, ¿verdad?, de la mujer que iba a contraer matrimonio. Ese era el que básicamente era el dictio dotis. Y el stipulatio, que era como su criterio básico el perfeccionamiento de la obligación, ¿verdad? Debería tener congruencia. Es decir, por ejemplo, si la persona que una de las partes decía te presto 100, entonces la contraparte tenía que decir lo acepto. Eso era básicamente lo que era el stipulatio. Tenemos dentro de lo que era el stipulatio, que era la obligación en igual con otro acreedor. Esa era la característica del stipulatio. Y el adpromisio, que era como un contrato accesorio cuando era la garantía personal. Aquí es donde se genera, que dice que fue el nacimiento del fiador, como tal, la figura del fiador. ¿Okay? Luego tenemos los contratos literales. En los contratos literales ya el rasgo o la característica fundamental era el tipo de inscripción o registro que se hacía en los códex o registros específicos que tenían alguna de las partes. Dentro de esta clasificación, pues acá, como lo tenemos en la lámina, tenemos el expensilatio, que era el que utilizaba el paterfamilias. Era básicamente como un libro de contabilidad, donde él tenía el registro de todos sus negocios domésticos. Tenía inclusive el libro, valga la analogía con lo que es la contabilidad actual, su libro diario, donde daba entrada, salida cronológicamente. El paterfamilias registraba todo dentro de ese tipo de contratos literales. Luego teníamos también otro tipo de contrato literal, que era el chirograpa, que provenía, estos eran el expansilatio, eran ciudadanos romanos, pero estos quirograpas venían específicamente de los griegos, donde la condición que era un documento único donde se obligaban a las partes. Luego teníamos el singrapa, que provenían de los peregrinos, donde se daba por sentado en esos registros dos sellos y se estipulaban 2 ejemplares del vino.
Esos eran los que tenemos como contratos literales. Luego tendríamos los contratos reales, tal como dice la lámina. Dentro de los contratos reales tenemos el mutuo, ¿verdad? El comodato, el depósito y la prenda. En el contrato mutuo era básicamente la transmisión de la propiedad que se hacía de una parte con respecto a la otra. Luego tendríamos lo que era el comodato, que era remitir gratuitamente una cosa para servirse de ella. ¿Ok? Eso era básicamente lo que es un comodato. Todavía tiene mucha vigencia ese tipo de contratos, por ejemplo, cuando se dan activos para que los tengan para su uso, por ejemplo, en marcas comerciales. Eso se utiliza mucho en la actualidad. Por eso es que se dice que muchas de esos tipos de contratos, de los contratos romanos, tienen mucha vigencia, la esencia como tal. También tenemos dentro de los contratos reales el depósito, que era guardar y restituir, en este caso, una especie de dinero y solicitarlo y devolverla en el momento de la finalización de la obligación. Y tenemos la prenda, que era entregar algo en garantía de pago. Eso para librarse de una obligación. Esos serían los contratos reales. Y luego tenemos los consensuales, que son derechos de gente bajo un simple consentimiento. ¿Okay? Esto está muy también vigente en la actualidad, valga la redundancia. Tenemos los compraventas, que era entregar una cosa por precio. Se define, ¿verdad?, como una persona vendedor, se compromete a entregar a un comprador una cosa en función pactado a un precio. ¿Okay? Eso sería lo que es el contrato de compraventa. El arrendamiento, que también se llama locadio de conducto, es el goce temporario. Es el goce temporario bajo la figura de ese contrato hasta que cese ese tipo de contratos de arrendamiento. Se utiliza mucho, valga, en la actualidad. Ese es el contrato de arrendamiento. El contrato de sociedad, pues, es cuando lógicamente se ponen en común acuerdo dos personas, ¿verdad?, para buscar beneficios, es decir, tienen algo en común, ¿ok? Y esperan resultados. Eso es lo que se llaman los contratos de una sociedad. Se ve mucho cuando tú registras una firma mercantil. ¿Ok? Y por último tenemos el mandato, que era un encargo por un acto determinado. Esa era la característica principal de los contratos consensuales como mandato. Eso es lo que sería. Con esto finalizamos los contratos nominados. Ahora vamos con los contratos innominados. Los contratos innominados, acá está, le llaman convenciones sinalagmáticas. Es decir, dentro de la clasificación de ellos podemos decir que tenemos la permuta, que es cosa por cosa. Es diferente del contrato de compraventa porque no existe la figura del dinero. Luego tenemos lo que era el precario, que era un ruego en el tiempo romano, que le hacían a una de las partes para cultivar la tierra. Solamente al principio era tierra y luego se podía también incluir como cosa. Luego tenemos los pactos, que son convenciones para modificar algo que ya se había contratado. Esas son convenciones, pactos, convenciones para modificar algo que se había contratado con anterioridad. Y las donaciones, que son lo que generalmente se llama liberalidades, voluntariamente una de las partes, ¿verdad?, entrega para el disfrute, goce y se deslinda de esa pactado, inclusive valorados en dinero. Eso es lo que se llama una liberalidad, una donación. Eso serían lo que son los contratos innominados. Ya por último tenemos los cuasicontratos, que la característica básica de los cuasicontratos, hay un dilema bastante fuerte en este sentido, de que no han debido existir como tales, con el nombre como tal, con el concepto de cuasicontrato, pero que los autores, pues, están de acuerdo en que son donde la fuente de nacimiento no estaba en el acuerdo preestablecido. ¿Ok? Se dan básicamente en cuestiones actuales, inclusive con lo que serán los gestios, lo que son los gestores. Nadie le dice que administre por cuenta de otro, sin embargo lo hace. Esos son cuasicontratos. La misma aceptación de una tutela o la de una herencia, ahí se ve claramente por qué no se incluyen dentro de los contratos nominados, pero es básicamente eso, pues ahí se ve la característica principal. ¿Ok? Y, por ejemplo, el pago indebido, que también se considera un cuasicontrato. Con esto, pues, finalizo mi exposición del tema de los contratos en el derecho romano. Muchísimas gracias.